Buenas a todas y a todos y bienvenidos a la tertulia de Cajal, donde nos espera un episodio lleno de contenido único. Esperemos que os guste y os animamos a compartir y comentar. Ya sabéis que para cualquier consulta nos podéis encontrar en nuestro Instagram @mediquean. ¿Estáis listos? ¡Dentro episodio! Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la tertulia de Cajal. Yo soy Diego de la Hoz y hoy os vengo a traer un capítulo sobre la psoriasis y el líquen plano. Estoy muy emocionado porque hoy os traigo un nuevo tipo de capítulo donde hemos pensado que a lo mejor con presentaciones, pues a la hora de vosotros estudiar o de ver el capítulo es mejor. Y lo vamos a subir tanto a YouTube como a Spotify para que lo tengáis en las dos plataformas. El podcast lo vamos a hacer de tal forma que lo podáis seguir mientras lo escucháis perfectamente, pero también en caso de que queráis reforzar con las diapositivas que os tenemos preparadas, pues también podéis usarlas, ¿vale? Entonces, como os he comentado, hoy vamos a hablar de la psoriasis y del líquen plano, que generalmente son dos enfermedades que se suelen estudiar juntas porque parecen muy similares, pero tienen muchas diferencias que vamos a hablar en el podcast de hoy, ¿vale? Si yo os pongo esta diapositiva, probablemente muchos de vosotros pues no sabráis diferenciar porque la anatomía patológica es el enemigo del estudiante natural de medicina, excepto ese friki que le gusta muchísimo, pero que en general nos cuesta bastante, ¿no? Y no sabías decirme si la de la izquierda es la psoriasis o el líquen plano y si la derecha es la psoriasis o el líquen plano. En cambio, si yo te pongo esta imagen, evidentemente sí que sabrías decirme que la de la izquierda se trata del líquen plano, mientras que la de la derecha, perdón, la de la izquierda se trata de la psoriasis, mientras que la de la derecha se trata del líquen plano, y lo vamos a ver por muchas cosas, muchos detalles, ¿vale? Aquí, como vemos, pues vemos que son las típicas placas descamativas, de color nacarado de la psoriasis, y aquí en cambio ya lo primero que vemos, que es lo que vamos a insistir muchísimo a lo largo del podcast, es la afectación de la mucosa oral, en este caso. Y nada, simplemente comentar que ambas enfermedades son enfermedades inflamatorias que producen lesiones rojas y descamativas, lo que nos hace recogerlas dentro de un grupo de enfermedades que son las eritematodeescamativas. ¿Son las únicas enfermedades eritematodeescamativas? No, no son las únicas enfermedades eritematodeescamativas. Hay más, como puede ser la dermatitis seborreica, luego tenemos también la pitiriasis rosada de Gilbert, con su famosa placa rosada de Gilbert, y luego la pitiriasis rubia pilaris también forman parte de este grupo de lesiones eritematoescamativas, ¿vale? ¿Qué más encontramos? Pues nos vamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar un poco de las diferencias pues de pequeños datos de epidemiología sobre la psoriasis y el líquen plano. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica que cursa con brotes y está inmunomediada. Cursar con brotes, eso hace que haya momentos de actividad y momentos de no actividad, lo que nos exige controlarla farmacológicamente con el tratamiento que sea el adecuado, para evitar que se produzcan estos brotes. ¿Qué otras enfermedades cursan con brotes que también lo sabemos fenomenal? Pues son, por ejemplo, la esclerosis múltiple, es una enfermedad característica que cursa con brotes o que puede cursar con brotes en función de la forma que sea. Y luego tenemos, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, que también son pues enfermedades inflamatorias que cursan con brotes. Pues la psoriasis forma parte de este grupo de enfermedades que cursan con brotes. Suele afectar al 1 o 2% de la población y lo encontramos en todo el espectro de edades, aunque lo más común es entre los 20 y los 30 años, con un alto componente genético. No estamos diciendo con ello que tenga una herencia autosómica dominante, autosómica recesiva o lo que sea, sino que es verdad que hay una asociación en aquellos familiares que tienen la psoriasis, pues que haya mucha más probabilidad, esté el riesgo aumentado en su descendencia, ¿no? Y luego tenemos muchísimos factores desencadenantes que también tenemos que tener en cuenta, como posibles factores etiológicos, como pueden ser los fármacos, las infecciones, el estrés y los climas fríos, y hasta traumatismos cutáneos pueden producir la psoriasis, ¿vale? En contraposición, pues vamos a hablar también del líquen plano, que en este caso pues también es una enfermedad inflamatoria, como os he comentado, pero es más de origen idiopático. Se conoce un poco como más enfermedad misteriosa, camaleónica, por ese desconocimiento de la etiología que lo puede haber causado. Es característico de personas adultas y generalmente de mediana edad. Muy importante, entre comillas, porque cada vez se pone más en duda, y por eso lo que pongo en la diapositiva entre interrogaciones, la asociación que tiene con el virus de la hepatitis C, sí que es verdad una asociación que tenemos que estudiar de cara a nuestro examen o de cara al examen MIR, porque se ha preguntado infinidad de veces, pero que cada vez está más en duda. Y luego tenemos que el líquen plano aparece en piel, como puede ser con la psoriasis, pero la diferencia, y que hemos repetido anteriormente, es que lo encontramos en mucosas, en mucosa oral, mucosa genital, que en la psoriasis pues no la encontramos en las
mucosas, ¿vale? Entonces, para ver un poco las lesiones típicas, y vamos a estudiarlas ahora con nuestras diapositivas, como buen dermatólogo que somos, vamos a coger nuestro dermatoscopio y vamos a hacer un poco un análisis de esas lesiones que podemos encontrar en ambas patologías, ¿vale? Lo primero es de la psoriasis, donde vemos, como hemos comentado antes, esas placas eritematosas que están bien delimitadas, que se descaman, que son gruesas y que son nacaradas. Esto todo el mundo lo sabe identificar, además de una localización típica y fundamental, que es pues eso, en el cuero cabelludo, en los codos, en las rodillas, zona genital, que no mucosa genital, zona genital. Luego la zona umbilical, axilas, etcétera, ¿vale? Pues son zonas muy características que todos los que hemos estudiado medicina sabemos que ahí se encuentra la psoriasis, ¿vale? Y luego tenemos, pues, sobre todo estos signos que yo creo que son importantes de estudiar de cara a un examen. Son epónimos que ya sabéis que a Nico y a mí nos encantan, pero que bueno, que tienen su aquel y creo que son importantes, ¿vale? Lo primero es la mancha aquí en la cera, que también se conoce como el signo de la bujía, que simplemente es al empezar a rascar un poquillo, vemos que se producen un desprendimiento de escamas como en cera, como vemos aquí, ¿vale? La imagen no es la mejor de todas, pero solo había una de estas con las tres ejemplos unidos y es la mejor que he encontrado. Y luego tenemos la membrana de Duncan, aquí pone Buckley, pero yo tengo entendido que es Buckley, por lo que he encontrado en internet, pero vamos, Duncan Buckley, que es que al seguir raspando esta manchita de cera, lo que encontramos es que ya se desprende no solo unas pequeñas placas escamosas, como es el caso de la mancha de cera, sino que se desprende ya una membrana más grande, como vemos aquí, un pellejito de piel, que, y ese es el signo de la membrana de Duncan Buckley, ¿vale? Y luego ya si seguimos raspando más, ya sería un poco agresivo, ¿no? Por parte del médico, lo que encontramos es el signo o el fenómeno de Auschwitz, que simplemente es que se producen estas hemorragias como podemos ver aquí, ¿vale? Entonces, estos datos ya los tenemos analizados y nos los sabemos fenomenal. Lo siguiente que pasamos es al líquen plano, que utilizamos la regla de las 5 P's, por eso os pongo aquí una palma de la mano con sus 5 deditos. En muchos libros os pondrán las 4 P's porque van a quitar purpúrea, pero bueno, que es las P's de pápulas, de poligonales, de planas, de pruriginosas y de purpúreas. Pruriginosa es importante porque ya sabemos que la psoriasis no suele picar, pero sí que el líquen plano, entonces aquí también tenemos otro punto de diferencia. Y que la localización más habitual que vamos a encontrar, pues eso, en muñecas, en tobillos, en la región lumbar y en la mucosa oral y genital, muy importante, ¿vale? Todo lo que aparezca en mucosa, lo que sí que no podemos confundirlos con la psoriasis. Eso es como el mensaje más importante, yo creo, que de esta charla. Y luego tenemos pues otro epónimo que nos encanta, que son las estrías de Wickman, que es, como vemos aquí, una mucosa oral con ese patrón reticulado. Pues bueno, aquí tenemos un epónimo que si lo pones en un examen de desarrollo quedas fenomenal, como un dermatólogo puro. Para otras formas clínicas que vamos a ver, pues os he traído este Anki que tenemos en Meikea, que nos dan dos imágenes y nos pregunta qué vemos, ¿no? La primera imagen pues es una uña, donde vemos unos pequeños hoyuelos aquí, que se pueden diferenciar gracias al reflejo, y la siguiente imagen que vemos aquí, pues vemos también uñas, ¿no? Pero vemos como que la línea esa que suele estar distal en nuestra uña, pues tiene otra forma distinta, que parece que es de gota o algo eso. Entonces, bueno, no sabemos muy bien qué es, pero bueno, todo lo que sea psoriasis o líquen plano, sabes que es un patrón ungueal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver la respuesta y nos dicen que es una psoriasis ungueal. Ya nos aprendemos este Anki para la próxima vez que nos aparezca, con piqueteado. Dato importante porque es muy sensible, es decir, que lo podemos encontrar en una extensión muy, muy grande de los casos de psoriasis. Y luego tenemos la mancha de aceite, que es más específica, es decir, no lo encontramos en tantos casos de psoriasis, pero en esos casos que los encontramos, pues es muy específico y nos determina que sí que es psoriasis, ¿vale? ¿Qué supone estos dos hallazgos? Un aumento del riesgo de la artritis y lo podemos tratar ambos con corticoides en laca. Otras formas que podemos encontrar en la psoriasis, pues es en gotas, es la invertida, es la eritrodérmica, que está a reseñar porque es muy importante, puede llegar a ser muy grave, incluso necesitar de hospitalización. La ungueal, que la remarco porque simplemente es la que encontramos en la diapositiva, y la pustulosa, ¿vale? Entonces, luego tenemos el líquen plano, que vamos a ver también sus formas. Tenemos también la forma mucosa, que es, bueno, también no, tenemos la forma mucosa, que es, lo encontramos en la zona genital oral y eso se encuentra en el líquen plano, repetimos. La hipertrófica, que se suele encontrar en los miembros inferiores. Luego tenemos la forma anular, que la encontramos en el tronco o en los genitales. La forma pilar, que su nombre se da porque se afecta a los folículos pilosos, y la forma ungueal, con el famoso pterigion ungueal, que es este que encontramos en la imagen, ¿no? Las imágenes son correspondientes a la mucosa oral, la zona, la hipertrófica, que es aquí en el miembro inferior, y luego la ungueal aquí en las uñas, ¿vale? Entonces, muy importante, y seguro que os lo habrán explicado si habéis tenido clase de maxilofacial,
pero si nos lo explicarán aquí en dermatología, que el líquen plano en la mucosa oral se puede llegar a confundir con una leucoplasia, que es una lesión premaligna de cáncer de boca, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer, que en caso de dudas y si no siempre, es hacer una biopsia para llegar a un diagnóstico histológico, que es el diagnóstico de precisión, para saber diferenciar entre esa lesión premaligna, que es la leucoplasia, o un caso, una lesión benigna, como es el líquen plano, ¿vale? Entonces es importante hacer la biopsia en estos casos. Y luego tenemos la catarsis. La catarsis es la histología, que es lo que todos odiamos como estudiantes de medicina, que te tienes que estudiar, pero bueno, odiamos porque es un poco complicado, de un coñazo estudiarlo, pero que luego es muy bonito, las células y todas esas cosas que aparecen al microscopio, es fenomenal, vamos. Entonces, tenemos aquí la psoriasis, pues histología sin miedo, le he llamado a esta diapositiva, y vamos a ver los hallazgos que encontramos en la psoriasis. Lo primero que nos dicen es la hiperkeratosis paraqueratósica, que lo que se produce un aumento, en esta imagen de aquí vemos los estratos de la piel, ¿no? En este caso se produce un aumento del estrato córneo, con presencia de un aumento de células con núcleo, y da esa forma de hiperkeratosis paraqueratósica, ¿vale? Al contrario, en contraposición tenemos la acantosis, que en este caso no se produce un aumento del estrato córneo, sino que se produce un aumento del estrato espinoso, ¿vale? Que es este aquí, está más en profundidad, y también es lo que vemos aquí, ¿vale? No es lo mismo, es aumento de uno de los estratos de la piel, pero en caso de la hiperkeratosis es el estrato córneo, en el caso de la acantosis es el estrato espinoso, ¿vale? Luego tenemos los microabscesos de Munro, que lo vemos aquí en esta imagen que os he traído, que vemos ese acúmulo de eosinófilos que se produce también dentro del estrato córneo. Y luego tenemos también la pústula espongiforme de Kogog, que estamos aquí, que es un poco más claro, ¿vale? Y este al final pues lo encontramos sobre todo en la forma pustulosa de la psoriasis. Y luego la papilomatosis, que lo que es una elongación y aumento de las papilas dérmicas, lo que contribuye pues eso, ese aspecto engrosado que tenemos propio de las lesiones psoriásicas, ¿vale? Luego pues pasamos, esto es la psoriasis, vamos a pasar evidentemente a nuestro amigo el líquen plano. Y encontramos todos estos hallazgos que también pues vamos a analizar un poco. Tenemos la hipergranulosis, que en este caso, y a diferencia de lo que era la acantosis y la hiperkeratosis, la hipergranulosis es el aumento del estrato granuloso, ¿vale? Que es no hemos hablado. La acantosis ya la hemos definido. Los cuerpos apoptóticos o cibati son estos que están señalados aquí con la flecha verde, que es este aquí, que como vemos son esas imágenes más eosinofílicas y que corresponden a la muerte de los queratinocitos que quedan, pues dan esa imagen que es preciosa, ¿vale? Y luego también podemos encontrar infiltrado inflamatorio, como pueden ser linfocitos o histocitos, dentro de la banda de unión dermoepidérmica. Y estos son hallazgos propios del líquen plano. Y nos vamos a otro Anki que nos encanta de Meikea, que nos preguntan ¿cómo está el estrato granuloso en la psoriasis? Ahora que ya sabemos lo que es una hiperkeratosis, que es el aumento del estrato córneo, la acantosis, que es el aumento del estrato espinoso, y la hipergranulosis, que es el aumento del estrato granuloso, y que la hipergranulosis solo se encuentra en el líquen plano. Sabemos entonces que en el líquen plano es hipergranulosis y en la psoriasis es hipogranulosis, ¿vale? Es un dato, y estos datos son muy importantes, a mí me cayeron y fallé bastante en los simulacros sobre justo este Anki, ¿vale? Son dos tonterías, pero que si lo entendemos bien, de hecho me estoy dando cuenta que lo estoy intentando mejor ahora que cuando lo estudié para el MIR, pero bueno, si lo entendemos bien, tenemos una pregunta acertada 100%, ¿vale? Del tratamiento no me voy a detener muchísimo porque no es objeto de este episodio, simplemente de la psoriasis tenemos la forma leve, que podemos tratar con emolientes, con queratolíticos, con corticoides, con vitamina D y sus análogos. Y luego, pues, la forma moderada grave, pues, fototerapia, retinoides, metotrexate, ciclosporina biológicos, y nunca, y esto sí que es importante de cara a un examen, podemos utilizar corticoides sistémicos en la psoriasis. ¿Por qué? Porque cuando lo suspendemos se produce un efecto rebote y puede reaparecer, pues, más grave, ¿vale? Y luego tenemos el líquen plano, que podemos utilizar también corticoides, tópicos orales, antihistamínicos, y luego también podemos utilizar derivados del retinoide, PUA e inmunosupresores para su tratamiento. Tip de recordatorio que os señalo aquí, pues la psoriasis, que no podemos utilizar corticoides sistémicos o no debemos utilizarlos. No sería o no pensaría yo que fuese la respuesta correcta de cara a un tipo test. Entonces pensaré otra opción, y en el líquen plano sí que podemos utilizarlo, ¿vale? Entonces simplemente muchísimas gracias por escucharnos otra vez más. Si os ha gustado, dejárnoslo en los comentarios, que siempre os leemos. Y nada, que os esperamos en otro capítulo de la tertulia de Cajal, ¿vale? Chao, chao.